comediante, más reconocida por su gran papel de la Guachita, mi querida hermana Yoconda Martínez. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio, otro segmento de Diálogo con Cineastas. Y en esta ocasión estoy yo, María José Osorio, y voy a tener el placer de conversar con Bernardo Quesney. Él es un director, cineasta chileno, que nos trae en esta ocasión su obra Historia y Geografía. Bienvenido, Bernardo. Mil gracias por tu tiempo y por estar con nosotros en este segmento. No, muchas gracias. Yo feliz de estar acá y conversar sobre la película y también sobre la participación de la película en el Festival de Lima, que para mí es como un honor y siempre estoy atento a lo que pasa en ese festival. ¿Sí? Sí. ¿Qué te llama la atención del Festival de Lima? No, siempre miro como los ganadores o cuál, por dónde se fueron. A veces también han premiado películas chilenas. Entonces, a veces miro siempre qué está pasando ahí o cuál es la selección. Estoy fascinada por el momento desde acá, por el momento que pasa el cine chileno, siento un montón de admiración y esperanza de que nuestro cine se esté dirigiendo hacia ese lugar también. Siento que hay muchas propuestas eh, entretenidas, nuevas, frescas. eh, hay mucho en el cine chileno que realmente siento que se cocina. No sé si esa es la impresión desde acá, pero no sé si esa es tu impresión desde adentro. Sí, sí, yo creo que el cine chileno, si bien en algún momento uno podía catalogarlo, como el cine, Ujú, cine chileno está haciendo esto, últimamente como que mejor me quedo callado porque cada vez salen nuevas propuestas como, no sé, desde un documental muy extraño hasta ahora, no sé, Sebastián Lelio está haciendo un musical o Pablo Larraín que hizo una película de vampiro, entonces como que... ujú. Lo entretenido es que si algún momento yo pensaba que había como un código de cine chileno, ese código se rompió. Creo que ese es la mejor, o sea, es el mejor indicador de que el cine ha llegado a un punto, o sea, la industria ha llegado a un punto en el que ya se atreve a cosas, es porque ya cruzó un umbral, digamos. Sí, sí, y eso es fantástico porque como que de verdad como que es aún más enriquecedor, como por dónde nos vamos. Bueno, ¿y por dónde te fuiste tú con historia y geografía? Primero decirte que disfruté muchísimo la película y no solo te lo digo porque estoy conversando contigo. Eh, yo soy mitad chilena, entonces hay cosas sobre esta película que siento las he vivido en mi media chilenidad, pero también en mi peruanidad. Hay algo muy latinoamericano de los temas que se están tocando aquí. Hablamos de pueblos originarios, hablamos de cultura, de sociedad, de cómo se construyen nuestras sociedades, cómo se construyen nuestras culturas, quiénes son los que construyen las sociedades y las culturas. Pero también, y creo que esa es la primera cosa que te felicito un montón y me entusiasmó mucho de la película, hay una sutileza con la que se trata todo esto que acabo de decir, que son temas gigantes, porque están bañadas en el humor, eh, diría que la sátira, pero siento que la sátira siempre te lleva a pensar que es una película como muy mordaz. Y Sí. tiene, pero hay algo muy humano también ahí. En fin, ¿por dónde parte Historia y Geografía? ¿Cómo así llega esta historia a ti? Uy, esta historia son varias ideas. Creo que la primera fue siempre como, yo me metí a un taller de teatro hace unos años atrás y sentía que era algo muy entre donde uno se desnudaba, pero también, visto desde lejos, también podía ser muy ridículo. Entonces, como que yo sentía que era entretenido y sobre todo que tengo una fascinación por el teatro. Voy mucho al teatro, constantemente, por lo menos 3, 4 veces al mes. Entonces,
Sentía que no había una película del teatro chileno, no había una película sobre esto. Y siempre cuando uno representa una obra en cine o en lo que sea, va a llegar a un tema o va a llegar a una nueva visión de algo. Entonces creo que siempre como que todos estos elementos se unieron. ¿En qué sentido? Como en decir, ok, hagamos un tema de la representación de nuestros pueblos en un taller de teatro, que es algo incluso que lo baja de nivel, como que es medio amateur todo. Ujú, No es una visión, no es una película teórica, que puede tenerlo. claro. Y, y siempre desde el prisma, desde una... ¿Qué pasa? Que si quien dirige esto, está como su intelectualidad, su profundidad de los temas, está desde de un prisma más vacío, sobre todo porque el Ujú, personaje viene de la televisión chilena, que no es solo la televisión chilena, yo creo que es la televisión latina en general, así es. como no ahonda en los temas y cómo es tan... Y sobre todo en nuestra historia chilena, muchas veces, sobre todo, hay un tipo de televisión y un tipo de humor que se asoció mucho a la dictadura y que se unió y fueron casi cómplices de intentar hacer esto. Hubo un programa de humor muy famoso en Chile que era aprobado por los militares y ayudaba a que la gente se riera, pero al final, con el tiempo, se ha descubierto que todo ello eran como, podríamos decir, secuaces o no secuaces, pero están un poco como Claro, cómplices del... cómplices de esta Ujú, dictadura. Entonces, yo quería poner todos esos temas y siempre sentía que era, pero no juzgando a nuestra protagonista, que ujú. siempre uno la va a juzgar un poco, pero también intenté escribir el guión lo más como, a ver, pero ¿cómo piensa esta persona? ¿Cómo piensa esta persona que quiere Ujú, hacer algo tan complejo como la Araucana? Como una historia que nos pertenece no solamente a Chile, sino a toda Latinoamérica, y también desde un prisma como de revalorizar, pero a través del error. Entonces yo siempre he sentido que la película tiene como, es una película todo el rato ignorante, como que Es una muy buena manera de decirlo, sí. En el mejor sentido de la palabra, que sus propios personajes ignoran como distintas versiones del asunto, porque está clarísimo lo que ignora la protagonista, digamos, que es una protagonista que está siempre como en la superficie y que la mueven o la motivan. puras Cosas cosas que que no tienen que ver con lo que a uno le gustaría que motivara al personaje, ¿no? Motivaciones equivocadas, pero realmente motivaciones superhumanas. Una personaje que quiere atención, que quiere validación. eh, y me hizo acordar mucho, y no sé si hay algo de eso, o tal vez no, y si no es una coincidencia fantástica, me hizo acordar mucho a este personaje fantástico en The Marvelous Mrs. Maisel, en esta serie se llama Sophie y que es tal cual, que es un personaje además de la cultura gringa, ficticio, pero que es una comediante, que la conocen por su, ¿no? De hecho, tiene una catchphrase, y todo es muy irónico cuando se trata de ella a nivel de humor, en el sentido de qué es lo que la hace tan querida por la gente, y es que ella repite y repite este personaje que es terrible además, súper misógino, y la gente la ama con esa cantidad terrible de defectos, que supongo que es como... sí, me habían dicho esa serie, yo no la he visto, pero bueno, igual es que nosotros nos fijamos más como en personajes chilenos que existen. O Bueno, sea, es que eso es lo que me sorprende, que igual siento que a nivel cultural, supongo que todos compartimos, hasta los países no latinos, eh, como este personaje o estos símbolos de la cultura
que atacan todo lo que la cultura quisiera hacer, pero que la gente ama. Entonces, hay un Sí, poco esa discusión en la película también. incluso, no sé, pues no hace tanto tiempo atrás. Por eso nos fijamos un poco en esto, como, a ver, no hace tanto tiempo atrás en la televisión chilena tú podrías encontrarte como la caricatura de un gay, Por ultra supuesto. gay, después la caricatura de una mujer pobre del campo que le faltaba Ujú. un diente, la caricatura de, no sé, un enano. Entonces, y estoy hablando de hace, y la gente también, ni siquiera como crítica, porque la gente se mataba de la risa. Es que eso, porque si estuviéramos acá todos diciendo, bueno, eso fue el pasado y ahora No, por... siento fue hace poco. Tal Entonces, cual. para mí, más que decir esto está mal y esto así no debería ser, es también poner en perspectiva de lo que te reías también. Porque Claro. te juro que también todavía hay cariño por esos personajes. Es bien extraño. No, no, no han Pues muerto. sí. No, no es que como sociedad hayamos evolucionado a un punto en el que todos ya vemos con una mirada crítica. Eso es como la corriente un poco más progresista, pero hay un grueso. En Chile yo siento que igual lo hablas un poco de hace unos años o suena pasado. Acá sigue siendo así, seguimos teniendo esas caricaturas, o sea, sigue siendo aquello que jala al cine, o sea, los mismos códigos siguen funcionando, tal vez un poco menos, pero siguen siendo muy populares. Entonces, definitivamente hay un gusto por estos personajes que representan, no, no sé, ¿qué representan de nuestra sociedad? O sea, el humor siempre ha sido necesario y creo que siempre va a Ujú, ser como una representación de cuando uno ve distintos tipos de humor y de qué se ríe la gente, también habla mucho de la gente. Y creo que... Pero hay un punto en que estas como caricaturas terminan siendo dañinas. O sea, claro, obvio. entonces, y creo que, no sé, acá en Chile pasó que el estallido social marcó un antes y un después, aunque Ujú, no es tan así, pero hubo un momento en que en el estallido social hubo una efervescencia política y una mirada política y una mirada crítica tan fuerte de la sociedad acá en Chile ujú, que varios rostros televisivos, varios tipos de hacer humor, varios tipos de también, el feminismo también atacó a personajes de la televisión que perdieron su ujú, trabajo. ujú, Entonces, para mí lo interesante era como, ¿qué pasa si de un día para otro te quedas sin trabajo y todo tu humor o con todo lo que tú ganaste dinero o te hiciste conocido no ujú, se está perdiendo en esta sociedad? Pero también la pregunta es, ¿se está perdiendo o en verdad tampoco nuestro país ha cambiado tanto? E incluso ahora nos podemos dar cuenta, años del estallido, que tampoco hemos cambiado tanto. ujú. Fue como una explosión de ira y ahora Ajá. estamos en los mismos. O sea, claro, porque un proceso político que arranca, digamos, con el estallido, pero que se supone terminaba en esta nueva constitución que al final No es un pasó nada. proceso de cabeza y que no pasó nada. Pero pasaron un montón de cosas igual. No, Eh, pasaron miles de cosas, pero al final te das cuenta muchas veces que toda esta cosa, como esto, que yo que lo viví acá, había como una percepción de, incluso demasiado idealista de un nuevo Chile. mm, Entonces, claro. y ese nuevo Chile, si bien se han ido cambiando nuevas reformas, no ha llegado y no está llegando. Digo, como, sobre todo que el estallido generó demasiada poesía y Ujú. demasiada, casi como muerte del capitalismo. Ajá. Y para una sociedad tan capitalista como la chilena, yo creo que era medio imposible. Incluso los mismos chilenos votaron en contra, entonces
no les gustó ninguna de las constituciones. Y creo que es como es una sátira en sí misma, No, el cómo funcionamos es aún todos. más comedia. Es una comedia fantástica, dolorosísima, digamos, Triste. pero es un poco un poco el ridículo en el que está la política también latina, internacional, en un sinsentido absoluto. No, yo siempre miro un poco, es terrible decir esto, pero siempre miro Argentina, Perú, Chile, como es como que están, yo no entiendo a los países, o sea, digo como estas políticas o gente que vuelve, o gente como que tú decís, no, pero obvio que ya aprendieron, no van a votar por él, y vuelve. O sea, nosotros o sea, va a postularse Fujimori a la presidencia, es Sí, como, es que yo no lo nosotros puedo dimos la creer, vuelta completa, no lo puedo entera. creer. Lo leí hace Eh, poco y dije, no, están loco. Pero a nosotros nos ha pasado lo mismo. mm. O O sea, sea, casi sale una persona que yo creo que era el presidente más, si salía, era casi el presidente más fascista desde la vuelta de la wow. democracia, así como alguien Ujú. que estaba en contra de los derechos de la mujer, en contra del aborto, en contra de... en- Menos mal salió Boric, así como yo estaba como asustadísimo si salía Cast. Bueno, ese fue, claro, otro de los sustos que terminaron en eso, porque parece ser la tendencia más hacia los cast del mundo Sí. en este minuto. Eh, pero ahora que hablamos de esto, pienso en la película y pienso en el personaje principal, que es Yoconda Martínez, que además está interpretado por Amparo Noguera. Amparo está absolutamente fantástica en la película, tremenda actriz y bueno, y ahora pienso, no sé si Yoconda Martínez, como Yoconda Martínez es como la representación humana de nuestros países. Como a ratos bien intencionada, a ratos no, muy confundida sobre en qué cree, y, y que se da toda la vuelta también, porque una de mis cosas favoritas de la película es que no hay redención aquí, no hay... No, No, Gioconda no va a terminar siendo una mejor persona al final de esto. Y bueno, nosotros, al final no parecemos no aprender nada. hay gente que le molesta eso, como que hay gente que me he dado cuenta que hay personas que esperan una redención. Sí, obvio. O Son los sea, finales como, felices. Es como queremos pensar que todos podemos hacer las cosas mejor, hasta Yoconda Martínez, pero no, no todos y definitivamente no la mayoría. no, no. Y sí, fue muy entretenido, aparte de haber escrito este personaje con dos guionistas más, cuando se lo pasamos a Amparo Noguera, ella Ujú. como que no decía, no entiendo. O sea, lo encuentro genial, pero no entiendo qué quiere, porque está tan perdida. ¿Esto es en serio? ¿Esto es real? ¿Cómo lo actúo más cómico? Yo le decía, no, no, esto es muy en serio. Pero Claro. ella quiere muchas cosas. También ella después en un momento dijo, ella como que a veces está en los lugares, pero no está en los lugares. Está siempre en la pieza de al lado queriendo otra cosa y está como que nunca está incluso satisfecha con lo que está haciendo. No, claro, pero no desde un lado de cuestionamiento existencial, como No, duro, profundo. No, es solo alguien que siempre siente que en algún otro lado se está moviendo mejor el viento, no sé, que tiene que reajustarse. sí, alguien que a veces cualquier cuchicheo, así cualquier cosa es como quizás están hablando de mí o esto debería ser yo. Incluso lo entretenido es que en algún momento, todo el rato, es alguien que igual se deja llevar por cosas. Un montón. De hecho, es parte de lo que creo que representa también a un grueso de, no sé, de personalidades que
que se dejan llevar, que en realidad no es que crean nada en específico, sino creen en tanto y cuanto esa creencia parece ser conveniente, o parece ayudar a lo que realmente quieren, que es, para mí es un personaje tan sencillo como alguien que quiere validación y quiere atención y quiere, eso es lo que quiere, no le interesa la araucanía, no le interesa, no le interesa Sí, crecer como artista. pero yo creo que sí, quiere validación, quiere cosas, pero también autoengaña todo el rato. Está todo el Ah, rato eso también. pensando que no, tengo Ujú. que hacer esto, y tengo que hablar de este tema, y tengo que estudiar un poco, pero después se mete a YouTube. Está como todo el rato como... Incluso a veces también yo sentía, había muchas cosas mías en el personaje, no, Ujú, no que yo creo que soy así, sino como yo mismo estudiando esta guerra de Arauco, este texto, a veces era ujú. como, wow, qué difícil. A ver, busquemos un resumen rápido. Y esas tonteras las metía en el guión, sobre todo que al final Mm. terminé estudiando y hablando con historiadores, pero también es entretenido ver como cosas que uno va metiendo, a ver como, porque siempre ella se metió en lo más difícil que es hablar de los pueblos originarios, sobre todo en un país como que no ha respetado nunca a sus pueblos originarios. Se mete al tema más lleno de espinas que se puede encontrar No, sin ningún conocimiento sobre el asunto. no Eh, eligió, no eligió nada, nada fácil. O sea, hasta ser Romeo y Julieta hubiera sido más fácil. por supuesto, porque además nada está en juego ahí más allá de hacer una buena o una mala versión. Nada que tenga que ver con la identidad, nada que tenga que ver con, nada que mueva pasiones, digamos. Pero creo que también es eh, justo como lo mencionabas ahora, que es una película y creo que las buenas sátiras empiezan por que quienes las crean no se toman tan en serio a ellos mismos. O sea, hay un tema en el humor cuando tú sientes, para empezar, cuando alguien está tratando de ser gracioso, pero más allá de eso, hay un poco ese, bueno, pero igual todos pecamos un poco de todas estas cosas a la vez, porque también hay el balance con la hermana de ella, que es un poco, ¿no? La Claro, moral de la película. es la moral, pero también es una moral. Pero también se metió a ser la primera actriz de la obra, apenas se sintió vista. Y Entonces, cambió cosas y se metió con todo. Eh, claro. sí, ahí también lo entretenido fue varias cosas. Bueno, primero que Amparo Noguera y Catalina Saavedra son dos grandes actrices Ujú. Fantástico. que nunca las llaman a hacer mucho este estilo de comedia. Entonces, creo Mm, que ellas le dieron demasiada profundidad a los personajes y también tuvimos muchos ensayos con ellas, así como en una sala, nosotros dos juntos leyendo el guión. Y a mí lo que más me encantaba era como ellas leían, leían y leían las escenas y reescribían conmigo, como, ya, pero son hermanas, o sea, ya, no hagamos esto como tan, ya, si bien son hermanas, bien contraste, hay ujú, algo, hay un punto de amor, mm, hay un punto de quiero saber qué está haciendo mi hermana. Entonces ellas me ayudaron a que el contraste no fuera una caricatura. mm. Eso se siente. A mí me sorprendió en varios momentos como de ciertos brochazos de ternura, que es verdad, o sea, las hermanas son hermanas, pues, ¿no? Más allá de que todo tiene un poquito de caricatura, porque es humor, entonces están un poquito exageradas las cosas, pero sí, y eso es muy de teatro también, pues son las actrices de teatro, muy profundas, muy buenas para el craft. No, no, y también muy de, como que la Catalina decía, no, sí, yo creo que, obvio que la odia, pero igual le interesa esto que está haciendo, entonces no la odia 100%. Claro. Y la otra hermana me decía, no, sí, acá hay resentimiento por ambos lados. O sea, Ujú. todas ganaron en algún punto algo, las Claro. dos se necesitan. Es verdad, y eso es un complemento también,
divertido porque no sé si la crítica, pero la observación de dos grupos distintos, también uno como el que es nuestro personaje principal, que es como nada me toca realmente, pero yo quiero estar en todas, y de ahí la moral, el como, ¿no? Quién sabe, quién le importa todo, le importa los pueblos originarios, le importa la historia, le importa ser fiel a las cosas. Y eso también es como hay un esnovismo, digamos, que también está representado por la directora teatral. O sea, en la cultura y el arte tiene un qué es y qué no es. Que creo que Sí. también se juega con eso en la película, porque no es tan así tampoco. No, y también ahí uno va viendo sobre todo como una película de actores, de actrices, como que uno va viendo todo el rato como las diferentes escalas o puntos. Está como esta actriz de teatro como ya más refinado y que Ujú. es política y que también termina siendo la peor persona del mundo. O Efectivamente. también esta actriz de la tele que le está yendo recién bien, pero también hay como y también esta actriz que también Atenea, la Cata Saavedra, también es un estilo de actriz que se quedó en la región haciendo teatro político Mm, o de resistencia. mm. Entonces es entretenido como muchas veces cuando mostramos la película, la gente igual se reconoce en alguno de ellas o los ha conocido. Ujú. Ahora, y tú desde el lado del creador, em, ¿cuál sientes tú que es tu posición frente a la cultura? Porque estuve leyendo también sobre ti y como vienes, también tienes todo un historial de director de videos musicales, como de una industria súper comercial, bravaza, o sea, ¿no? Llena pero de elementos totalmente distintos a como el cine. Entonces, no sé si hay un poco de eso también que carga la película, como el bueno, pero el arte es diverso y también hay un elemento de qué es lo que el público quiere, qué es lo que comercialmente funciona, no sé si eso es una conversación que tú también tuviste contigo al hacer esta película. Sí, o sea, yo vengo de otros lados, no vengo del cine, cine, cine. O sea, como, Ujú, y creo que lo que más he hecho es más videoclips y entender público y sobre todo de grande audiencia. Entonces, cuando me enfrento a hacer una película, creo que lo entretenido es, obviamente, que sea algo muy personal. Yo soy de San ujú, Felipe, ese lugar, todos los lugares donde se filmó la película son lugares que yo recorro. Pero también es varias cosas, como ver desde perspectivas como con crítica también San Felipe y también analizar un poco como, como a través como de ojos ok, como nunca entender 100% qué es lo que se debería hacer, porque creo que siempre cuando hay unos ojos críticos sobre algo como yo no sé si Yoconda está 100% equivocada. Quizás sí, porque toma unas decisiones extrañas, pero muchas veces me carga cuando se toma como estas decisiones de como el cine autor debería ser de una forma. ujú, Y es algo que lo he analizado mucho, o sea, como también, sobre todo cuando veo cierto cine autor que no le creo. Como que veo, digo, esto está un poco, no creo que esa persona esté viviendo esto. O sea, a mm, veces creo, sobre todo que a veces creo únicas más películas que vienen de algo más que esté en un circuito, ya. O sea, le creo más a películas, no sé, hay una película, ¿cómo se llama esta película? Es de Nora Ephron, parece que, Heartburn. ujú. Ya que para mí esa película, yo obviamente esa película no está en ningún circuito de autor ni nada, y para mí es como, le creo más a esa película que a Pero esas, claro, si es ella y su corazón roto y ya, la pero le destrucción de su creo más, matrimonio.
Pero le es creo súper autoral, claro. esa película es más autoral que cierto tipo a veces que por entrar a cierto festival creo que termina siendo un cine cerebral nomás, como, Ujú. pero que no está representando nada. Creo que eso es, o sea, es una concepción eh, súper interesante, la del cine autoral. Solamente, el único requisito, digamos, del cine autoral es que sea del autor, o sea, que venga de un lugar que realmente conecta con el autor, que realmente el autor esté diciendo algo que le importe. Porque sí, yo creo, y además además en la comedia, porque hay mucho, esa es otra cosa, que hay mucho cine autoral como muy duro. El cine autoral es, ¿no? Como que necesitara venir de un lugar que siempre es muy dramático, sobre todo en Latinoamérica, siento, y más, eso es algo que pasa mucho en el Perú también. Y hay mucho valor en eso, pero creo que la comedia siempre está relegada a más ligera. Nunca llega tan ahí, ¿no? Nunca es tan profunda, Sí, nunca... Y es totalmente falso, porque la comedia puede avanzar muchísimo más camino que lo que hace el drama en conectar con la gente, a veces. Entonces, ¿siempre te ha interesado o sea, la comedia como género conecta contigo? sí, o sea, a mí me encanta y creo que recién en Historia y Geografía creo que pude como lograr el tipo de humor que yo quería hacer. Ujú, O sea, pero siempre me ha encantado y es algo que incluso me sale natural, como que creo que he intentado a veces escribir sí. alguna escena un poco más seria y termino dando las vueltas o a veces Ujú, pensando en un modo de comedia, como que a veces no sé si le pasa a otros directores, pero a veces a mí como, ok, tengo dos personajes hablando y pienso en dar siempre vuelta a la situación, entendiendo cuál es la situación, decir, ujú. pero ¿y qué pasaría? Que es como que... Y al Claro. final es darle la vuelta cómica y es algo que me sale natural, ni siquiera tan como, ¿qué pasaría si ella en vez de... Ya, como que a veces entiendo lo que necesita la escena, Ujú. porque las escenas necesitan algo a veces, y uno dice, a ver, y si... como y Que donde termina, sale mucho termina humor, claro. siendo irónica. Ujú. Creo que hay mucho de eso en historia y geografía. Bueno, el humor siempre tiene que ser inesperado, digamos. Ahí nace mucho de lo que nos hace reír, de esta situación. Es esta situación, pero está vista o planteada desde un lugar muy inesperado. Eh, y bueno, ya para cerrar, antes de que vengan nuestros overlords, Nos van a eh, echar. no quiero cerrar sin que me cuentes un poco sobre también el lenguaje cinematográfico de la película. A mí me dio nuevamente la sensación, algunos recursos como la cámara en mano, como el zoom in, la rapidez en el lenguaje, me hizo acordar un poco al lenguaje mockumentary, sí, y no sé si tipo desde Arrested Development. Tiene Entonces no sé cosas. si ese es un poco la inspiración, no es específica, pero ese tipo de lenguaje. Sí, o sea, a ver, primero era una película que la grabamos no en tanto tiempo, entonces necesitábamos una cámara. Lo que siempre estuvo como nunca en duda fue esta película va a tener mucho zoom. ¿Por qué el Zoom? O sea, yo creo que sé por qué, pero... Por dos cosas. Primero, es una película que la grabamos en 4:3 en este formato ultra Ujú, televisivo, una película cuadrada, sobre todo porque ujú. sentíamos que Yoconda estaba encerrada en un programa de televisión Ok. y que no iba a salir de ahí, de su programa. Y luego quisimos ocupar el zoom, sobre todo ni siquiera por el zoom cinematográfico, como que sentíamos que el zoom es algo muy ocupado en televisión, entonces Ujú, como que no es tan, ya, obviamente hay muchas películas de los 70 sobre todo cuando se inició el zoom, que sí tienen zoom, pero acá queríamos hacer un zoom un poquito no tan fino. ujú, Entonces, y otra cosa que de verdad fue más que un lenguaje que se utilizó también que nos ayudara a cómo rodábamos la escena,
Nosotros como hacíamos muchas escenas de improvisación de talleres de teatro, soltábamos a Amparo Noguera a que ella dirigiera el cuento y empezábamos a buscar reacciones. Entonces, con el mismo zoom, nos acercábamos a un personaje, pero ese personaje no se daba cuenta, entonces el Amparo le decía una tontera y generamos o incomodidad o mirada extraña y después vámonos a este personaje. Eso hacía Ujú. que las escenas, si bien se filmaran largas, nunca nadie sabía a quién estaban filmando, no había una escena tan seteada. Mm, Y eso qué también te cool. ayuda a que las actuaciones sean más naturales, como a veces surgían frases que yo no me esperaba y me reía así solo mirando el monitor, así como... Esa es la mejor parte de filmar comedias. Sí, yo me reí mucho, 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 mucho. Yo no sabía cómo los actores ya en un momento se desconectaban de los que estábamos mirando. De hecho, yo me preguntaba en varias escenas, como una vez que se dice corte, el cómo se desataba el qué acabamos de hacer o qué acabamos de decir, porque tiene momentos divertidísimos de reírse fuerte, de yo realmente reírme out loud. Y me acuerdo también que, bueno, la Amparo y la Cata, que son actrices que se respetan mucho y todo, pero a veces les tocaba estas escenas bien juntas, y se reían mucho de mirarse, que ellas no podían creer que fueran hermanas, se reían de eso. Incluso cuando ya estaban maquilladas en la obra de teatro, teníamos que cortar por la risa que les daban de mirarse. Siempre Bueno, decían eso, como, nos dejaron horribles. bueno, eso también es la receta de las buenas comedias, bueno, un elenco fantástico con muy buen timing cómico, pero en general cuando la gente que hace la comedia se está riendo, es un buen síntoma de que las cosas se están yendo por buen camino. Sí, sí, fue un rodaje que se pasó muy, muy bien, sobre todo porque había como libertad todo el rato de poner algo que yo le digo una tontera, así como algo en arte o algo que a ti te diera risa y que ellas miraban y se reían aún. Y se reían de su vestuario, sobre todo porque, no sé, la Amparo y la Cata decía, oye, nunca ocupo cosas tan coloridas, como que el cine chileno es mucho más opaco. Sí, eso es algo que también me llamó la atención, bueno, la foto, el arte, todo conversa muy bonito con el género que está proponiendo, o sea, hay una, no sé, una frescura, hay un color distinto, digamos, del que se maneja también en el cine autoral a veces. Sí. Eh, y ese equipo... eh, no sé si nos quieres comentar un poquito sobre la foto, el arte, cómo lo formas y qué tienen pensado hacer juntos. Sí, o sea, a ver, yo con el director de foto, Matías Llanes, había trabajado bastante antes y con el director de arte, Nicolás Ayarse, tuvimos varias reuniones como mirando las comedias que me gustaban, ciertas películas, vimos, no sé, Almodóvar, Martín Rejman, Aki Kaurismäki, como todas estas cosas, pero solo sus comedias, como Ujú, estos colores, esta cosa media vintage, esta cosa como media ¿dónde está el humor? O vimos también un director mexicano que me gusta mucho que se llama, ¿cómo se llama? Fernando Eimke. Y hizo temporada de Pato, Club Sandwich. Y, y ahí, después de mucho ver, ellos entendieron cuál era lo que yo quería hacer de esta comedia. Y mm. también entendieron que dos cosas, como el, que el director de foto, es que siempre hay una cosa media que el director de foto no tenía que destacarse y que el director de arte tampoco tenía que destacarse y que íbamos a nuestra visión de San Felipe, a nuestra visión de la película, a nuestra visión de la obra de teatro, siempre iba a estar media incompleta. ¿En qué sentido? Como que yo sentía que como llegamos como el concepto de la película en todo sentido siempre fue, esta es una mesa coja.
y hay que ponerle una servilleta o algo, pero entonces todo lo encuadre o todo siempre se pensó como nunca en una perfección, sino como en Ujú, hay algo que está fallando o es desde el arte o desde la fotografía, pero nunca irnos en algo tan pro, se le podría decir. ujú, Todo porque es una película para mí chica, chilena, latinoamericana, colorida, pero que no pierda esa cosa como artesanal. ajá. Claro, recursera. Sí, Eso definitivamente se siente un montón. Bueno, creo que estamos sobre la hora. Ya no quiero ser esa que se quedó demasiado bueno. tiempo. Pero nada, un placer enorme conversar contigo, conocerte, y nada, y que sé que a la película le ha ido muy bien en Chile, que estuvo harto rato en las salas de cine. Sí, sí, eh, incluso. Ha sí, sido, bueno, eso es el tremendo mérito. sí, te juro que es algo que no lo esperábamos, que en un momento dijimos ya 3 semanas y vamos por los 3 meses. Entonces, ¡Wow! Bueno, nada, felicidades por eso y que su paso por el Festival de Cine de Lima también sea igual de llamativo y y divertido. yo no voy a poder ir, va el productor Tomás, que también fue asistente de dirección de la película y conoce todo, conoce cómo lo hicimos, todo estuvo ahí. Y no, ojalá, lo único que quiero ahí llamarlo y preguntarles, se rieron, como que cuando fui al Bafisi me senté escondido en una sala solo para ver si el público argentino se reía como se rió el chileno. Ujú, y se rieron. Yo Y creo que se sí. rieron mucho los argentinos. Y uno tiene como ese, no sé si resquemor o decir, o les cargará, entenderán, Obvio, claro. o- Porque suena súper personal, pero es que hay temas sumamente universales y muy latinoamericanos, pero también muy humanos. Hay comedia que no requiere de contexto. Es graciosa porque es graciosa. Sí, pero nos ha pasado sobre todo con esta película que hay mucha gente que dice que es muy, muy chilena. O sea, Es muy demasiado. chilena. Sí, Entonces, eso es cierto. hay películas que a veces uno dice, ya, esto como que el público en general lo puede entender. Pero con esto, no sé, desde los diálogos hasta Ujú, incluso el texto que estamos utilizando, todo es como hasta los problemas o nuestros pueblos originarios o los personajes propios que estamos hablando, es como personajes que los chilenos conocen desde que los criaron. Entonces, a veces siempre me cuestiono si, y eso es lo que más me tiene nervioso y quiero que me digan ahí, bueno, si tú la viste y te reíste, ya me puedo respirar. Estoy segurísima que le va a ir muy bien y estoy segurísima que va a generar un montón de risa y de conversación también, que creo que es la combinación fantástica de la película. Así que nada, mil gracias, Bernardo, y No, que le muchas siga gracias a yendo ti. muchos éxitos, que sigan los éxitos. Que estén muy bien. Chau, chau. Adiós.